Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carmen Rosas y este es tu programa Yashvé. En esta ocasión estamos grabando desde el Zoológico Payobispo de Chetumal y vamos a hablar sobre un grupo importante de plantas, las orquídeas. ¡Acompáñanos! Bueno, pues en esta ocasión tengo el gusto de entrevistar al doctor Vincenzo Bertolini. Él es trabajador e investigador del Colegio de la Frontera Sur, del área de la conservación de la biodiversidad. Él trabaja en la unidad de Tapachula. Vincenzo, muchas gracias por la entrevista. Hola, buenos días Carmen y muchas gracias a ti por invitarme y tener esta plática ilustrativa sobre las orquídeas. Y bueno, pues como bien dices, vamos a hablar de las orquídeas. Pero primero que nada a mí me gustaría saber, ¿de dónde te nace a ti la idea de estudiar las orquídeas? Bueno, mira, la idea de estudiar las orquídeas nace de una pasión por las plantas que yo he tenido desde que soy niño. Y en particular el gusto por las orquídeas me nace después de haberme enamorado de las cactáceas en muy tierna edad. Y nace, creo yo, haciendo, digamos, un comentario ya un poco más razonado de una cuestión psicológica debido al exotismo que estas flores tienen en el país de donde yo soy originario, que es Italia, que tiene un clima mediterráneo y por ende desconocemos allá lo que son las epifitas, las plantas que viven en la copa de los árboles. Entonces, desde que yo empecé a ver un documental, creo que era de National Geographic o algo así, cuando estaba niño y vi las plantas que crecían en las copas de los árboles, tuve un fascinamiento muy fuerte que me ha llevado hasta esta época de mi vida a venir a vivir aquí en México para estudiar este recurso natural. ¿Tu orquídea más bonita o más favorita para ti? Bueno, esta es una pregunta, la verdad que a la cual creo que no se puede dar respuesta porque todas las orquídeas tienen un fascinamiento propio debido a la estructura floral que tal vez es lo más, digamos, ¿cómo te puedo decir? Lo más llamativo por su tamaño, por sus colores y su forma que casi nos llama la atención porque pareciera casi un rostro humano o animal, ¿no? Y debido a la biología de la polinización que es muy compleja en estas especies, digamos que entre comillas todas me llaman la atención y pues si trato realmente últimamente de alejarme de este amor para tratar de ser más racional a la hora de estudiar. ¿Dónde encontramos las orquídeas o cuál es su distribución? Mire, las orquídeas a nivel mundial, digamos que tienen una distribución a nivel de familia que prácticamente ha colonizado todo el globo, menos de las áreas árticas, y Ártica y Antártica, quiero decir los polos, y menos los desiertos digamos, de arena con las dunas, porque prácticamente también en las zonas semidesérticas de todos los continentes hay presencia de orquídeas, porque tienen una diversidad de formas, de estructuras y de estrategias de sobrevivencia que le han permitido a esta familia vegetal de colonizar prácticamente todo el mundo. Entonces realmente en Italia, donde yo vivo, donde yo vivía más bien, de donde soy originario, sí había orquídeas, pero no de las grandes y de las epifitas con estas grandes flores como acá, sino que especies terrestres que tienen órganos geofitas, o sea, como si fueran tubérculos, para atravesar la estación más de sequía. Pero cuando empieza a llover, emergen las flores y las hojas, y sí hay, nada más que son florecitas muy pequeñas. Y aquí hay también orquídeas con el mismo hábitus vegetativo, pero en toda la zona, digamos, centro-norte del país. Hay en proporción más terrestres que epifitas. Las epifitas son propias de la franja tropical y ecuatorial por la cuestión de la alta humedad relativa.
¿Podrías hablarnos también un poquito acerca de la reproducción de las orquídeas? Me decías que es un proceso muy complejo. Por favor, explícales al público por qué. Sí, mira, las orquídeas tienen una manera de reproducir muy peculiar. Primeramente, tienen una síndrome de polinización, o sea, es decir, están directamente relacionadas a otros seres vivos para poderse reproducir con la polinización, que normalmente son, por ejemplo aquí en esta franja tropical, son las abejas, que están, digamos, llamadas por la flor de orquídea, por las cuestiones, digamos, de producción de fragancias que hacen parecer al macho de las abejas nativas como si fueran la hembra. Entonces hay un fenómeno que se llama de pseudocopulación. Y entonces, si no fuera por la especie específica, la relación específica con otra especie polinizadora, ni siquiera hubiera polinización en las flores y ni siquiera hubiera entonces producción de frutos y por ende de semillas, que sabemos que las semillas son lo que dan origen a la progenie de cada especie vegetal. Una vez que se hayan producido las cápsulas, entonces haya semilla, la semilla debe de germinar, pero la semilla de las orquídeas tiene la característica que es muy distinta a otro tipo de semilla. En la cuestión de las orquídeas, la semilla de por sí, morfológicamente, físicamente, es nada más un polvo, o sea, el tamaño es sumamente reducido con respecto al tamaño de un frijol. Y eso se debe al hecho que la semilla de orquídea no tiene ninguna estructura donde se pueda almacenar almidones o proteínas, o sea, sustancias de reserva para que hidrolizándose, o sea, una vez que llegue la humedad, puedan empezar a servir de comida para que el embrión pueda empezar a germinar. Entonces, ¿cómo germinan las semillas de orquídeas? La semilla de orquídea germina que una vez que la cápsula, o sea, el fruto de la orquídea, se haya abierto, puesto que es una semilla muy pequeña, que aparentemente parece un polvo, con el viento, con el aire, la semilla de la copa de los árboles empieza a dispersar y puede alcanzar hasta distancias muy grandes, por lo mismo de su tamaño y de su bajo peso. Cuando se va a depositar sobre una rama, allí vienen todos los problemas debido a la síndrome de germinación de orquídea, que deben encontrar un hongo micorrízico adecuado para que entren en simbiosis y la semilla se nutre, digiere prácticamente los hongos micorrízicos y empieza a agarrar su energía para poder empezar a producir las estructuras propias de una planta adulta. Entonces, primero se desarrolla un protocormo, porque la semilla de orquídea inclusive es un proembrión. Entonces, primero debe de atravesar diferentes fases para, digamos, formar un embrión verdadero. Y de ahí en adelante, que se llama protocormo, en el eje específico de las orquídeas, y de ahí en adelante empieza ya a producir las estructuras ya típicas de una planta, de orquídea, o sea, las raíces, las flores. Pero este proceso es muy, digamos, no tiene una probabilidad alta de germinación. Entonces, normalmente las orquídeas, como estrategia reproductiva, suelen invertir en el número de tamaño, o sea, suelen invertir la energía, digamos, en el número muy alto de tamaño de semilla, considerando que lo que en la naturaleza van a germinar realmente son pocos números a nivel de, o sea, un porcentaje muy bajo en realidad. Quería saber qué, aparte de estas situaciones, qué amenazas hay para las orquídeas. Bueno, entonces te digo, como ya hemos identificado con lo que le acabo de platicar, dos elementos, o sea, clave para la sobrevivencia de las orquídeas, o sea, que no se deben a cuestiones intrínsecas de las especies, sino que se deben a otros seres vivos, a otros seres biológicos, las interacciones biológicas, ¿me explico? Uno, lo que hemos platicado de la polinización, es entonces que para obtener polinizaciones se necesitan otros seres vivos, en el caso específico de las orquídeas tropicales de aquí, del sureste de México, las abejas nativas, que polinizan. Y otros seres vivos en la parte de, digamos, de germinación de la semilla, que son los hongos micorrízicos. Entonces, con esto ya evidenciamos las cuestiones de dependencia que tienen las orquídeas con otros seres vivos. Entonces,
Si falta uno o falta el otro, aun si nosotros no estamos atacando directamente a las plantas de orquídeas, pero si hay alguna perturbación a estos otros seres vivos, indirectamente esta perturbación, digamos, las orquídeas la van a sentir. Si nosotros perturbamos de una forma o de otra el equilibrio del bosque, las orquídeas son las más sensibles y se va a ver luego ya un depauperamiento del número de la población y hasta desaparición de las especies más sensibles aún. ¿Qué acciones de conservación se han llevado a cabo para proteger estas especies? Nosotros, aparte que trabajan en investigación básica para tratar de entender mejor cómo funcionan estos procesos, digamos que trabajamos mucho tratando de despertar la conciencia de las personas, porque aquí lo que pueden intervenir de una forma rápida y más consciente son las personas, porque es la sociedad que se tiene de apoderar de sus recursos, de su naturaleza y tratar de luchar en contra que vengan procesos destructivos. Ahora ya conoces un poquito más sobre este grupo de plantas, además que su floración es muy bella a nivel mundial. Esperamos que este programa te haya gustado. Nos vemos a la próxima por El Camino Verde. Esta es una producción de Radio Maya Internacional para México Travel Channel. Hasta la próxima.